Una de las cosas que aprendemos acerca de Jesús en la Biblia es que Él es Dios. Génesis 1 dice que Dios creó todas las cosas y el Nuevo Testamento añade que Jesús es el creador. Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Marcos capítulo 2, Jesús le dice a un paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero de inmediato los eruditos de la época se escandalizaron porque ellos sabían que solamente Dios puede perdonar los pecados. Jesús demostró su divinidad no solo al perdonar los pecados del paralítico, sino sanándolo en el instante. Entendemos la divinidad de Cristo porque no nada más hizo estas cosas, sino que además posee los atributos de Dios. Su omnipotencia quedó demostrada cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea. De hecho, los discípulos estaban familiarizados con el Salmo 89 en el Antiguo Testamento, cuando dice de Jehová: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. De modo que cuando Jesús sosiega las ondas del mar y calma la braveza del mar, ellos entendieron que Jesús es Dios. Incluso en otra tormenta que calmó tras caminar sobre el agua, Mateo nos dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, la Biblia es clara en que nuestra adoración debe ser exclusivamente para Dios. Y sabemos que Jesús es Dios porque la Biblia nos ordena que le adoremos. Hablando de Jesús, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 6, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y Apocalipsis 5:12, hablando de Jesús, declara: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y podríamos hablar de su omnisciencia, ya que incluso conocía los pensamientos de la gente. O podríamos hablar de su omnipresencia cuando les dijo a sus discípulos: yo estoy con ustedes siempre. O porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O su autoridad divina cuando amplió la ley de Moisés en el Sermón del Monte. Pero quizás las declaraciones más sorprendentes acerca de la divinidad de Jesús vienen de sus discípulos y de Cristo mismo. Por ejemplo, Tomás, él exclamó: Señor mío y Dios mío, luego de ver a Jesús resucitado. Pablo lo llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro también le llama nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De hecho, el autor de Hebreos proclama de Jesús: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El apóstol Juan escribió en su evangelio que el verdadero Verbo de Dios era Dios y que el Verbo se hizo carne, hablando de Dios en la carne. Y esto es lo mismo que leemos en Colosenses. En Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O en Hebreos, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Finalmente Jesús mismo dijo: yo y el Padre uno somos. Y dejó en claro que Él era el Yo Soy, es decir, el Dios Todopoderoso. Jesús fue mucho más que un iluminado, un maestro sabio o un líder fuera de lo común. Jesús es Dios y se ha dado a conocer a toda la humanidad.